Los culés estaban muy preocupados por la situación de Ansu Fati y las declaraciones de Bori Fati en la cadena COPE no han ayudado a que la situación no sea aún más tensa. Pero lo cierto es que Ansu Fati, con un golazo y con una nueva titularidad ante el Elche, han despejado algo las dudas. Quiero mojarme, quiero entrar de lleno en este tema y sobre todo plantear qué estamos viendo en el presente y qué podemos llegar a ver en el futuro de Ansu Fati. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quiero mojarme en el tema de Ansu Fati. Quiero mojarme en un tema que ha llamado poderosamente la atención, que lleva siendo noticia ya unos días, precisamente desde las declaraciones de Bori Fati en la cadena COPE. Creo que esto es algo que nadie puede dudar. Creo que todo esto se aviva precisamente por esas declaraciones, independientemente del interés, ¿no?, de Bori Fati, que creo que, como él bien dijo, quería mover un poquito el avispero, ver qué podía pasar con su hijo, sobre todo de cara al mercado de verano. Si no juega en el Barcelona, ya ha dicho el propio Bori Fati que querría que su hijo saliera, aunque él quiere quedarse. Creo que podemos entrar a valorar este tipo de cuestiones. Yo ya dije en Twitter, me parece un error tremendo. Independientemente de que muchos vean en esto un retroceso o un cambio de tendencia a lo que suele ser la comunicación deportiva en estos tiempos, en los que prácticamente nadie dice nada interesante, caemos en clichés, etcétera, me da la sensación de que esto no beneficia a nadie, no beneficia al jugador, no beneficia al FC Barcelona y creo que no beneficia a Bori Fati con respecto a su hijo. Yo no sé el conocimiento que tenía Ansu Fati de estas declaraciones, de lo que iba a decir su padre en antena, pero lo que sí que tengo claro es que enrarece un poco más un ambiente en el que el propio Ansu Fati tenía que ser consciente de que por merecimiento quizá no tenía que estar participando mucho más en el Barcelona de lo que lo estaba haciendo. Hay muchas variables, obviamente deportivas y no deportivas, pero sobre todo yo creo que nos podemos fijar en las deportivas para entender la participación que ha tenido Ansu Fati en los últimos tiempos. Ahí ya es donde nos vamos a meter, quizá muchos no estéis de acuerdo con este vídeo, no compartáis mi visión, pero como siempre, esto es un espacio en el que se permite el debate. Obviamente esta es mi ventana, aquí es donde yo lanzo lo que yo opino, pero por supuesto tenéis la zona de comentarios donde podéis dejar toda vuestra opinión, lo que creéis, lo que pensáis que puede ser el futuro de Ansu Fati, lo que le vendría mejor, también incluso pensando en la selección española. Ya sabemos que en la selección estamos en un proceso de cambio muy, muy grande, en el que se tienen que dar varios movimientos para que mejore un poquito la situación y sobre todo se vayan entendiendo un poco más los jugadores, vaya avanzando, vaya creciendo el proyecto. Veremos cómo es este nuevo proyecto de Luis de la Fuente. Creo que es pronto para decir mucho a ese respecto. Ya haré un vídeo hablando un poquito de las sensaciones que me ha dado también, pero lo que sí que es importante es que Ansu Fati se ha bajado un poco de ese tren, se ha bajado un poco de la posición de jugador dominante y diferencial para los próximos años. Y eso lo ha hecho, por un lado, participar poco en el FC Barcelona y por otro, que cuando ha participado no ha sido el jugador diferencial, llamativo que hemos visto en otras épocas. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de eso. Vamos a empezar hablando, por supuesto, del gran partido que hizo contra el Elche. Creo que eso es algo que se tiene que decir, sobre todo ese gol, un golazo, un gol en el que corre más de 50 metros, un futbolista que vuelve a aparecer un poco ese futbolista que nos llamaba la atención, que nos cautivaba. Creo que ahí está un poquito la esperanza, ¿no?, la luz de lo que puede ser Ansu Fati y de lo que podrías llegar a ser, ¿no? Yo creo que si algo ha cambiado es que generalmente esto que hemos visto contra el Elche se daba casi jornada tras jornada, ¿no? Era un jugador que poseía esa capacidad para ser diferencial, para ser dominante en cualquier circunstancia de juego y en prácticamente cualquier competición. Creo que Ansu Fati, si algo ha tenido, es que ha sido un elemento de apoyo importantísimo dentro del FC Barcelona y eso yo creo que es innegable.
Dicho esto, hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de un futbolista muy joven, un futbolista que tiene toda la carrera por delante, que obviamente va a tener que enfrentarse a situaciones adversas y que va a tener que enfrentarse a situaciones en las que las cosas no van a ir tan bien como se esperaba, ¿no? Yo creo que el principal problema que ha tenido Ansu Fati, y aquí reflejo un poquito en esta imagen, reflejo un poco las tres partes que podemos analizar, con respecto a esta temporada sobre todo, y es que las lesiones le han lastrado muchísimo. Yo creo que a pesar de que esta temporada las lesiones no han sido su gran problema, porque él sí que ha tenido alguna que otra lesión leve que le ha retirado de algunos partidos o de poder ser convocado, sí me da la sensación de que el gran problema de Ansu Fati viene en 2020, en noviembre de 2020, con esa lesión que le aparta más de 300 días de la competición. Eso yo creo que es el principal gran problema de Ansu Fati. Estar casi un año parado te provoca muchísimas cuestiones, ¿no? No significa que cuando ya tienes el alta, tienes una alta competitiva, tienes una alta que te permite hacer ejercicio físico, que te permite volver a los entrenamientos, que te permite volver a tener la oportunidad de ponerte al nivel de los compañeros, pero eso no es inmediato, eso cuesta mucho. De hecho, se ha perdido también muchos partidos en épocas siguientes, ¿no? a septiembre de 2021, que es cuando recibe el alta competitiva, perdón, el alta médica, y que luego, bueno, tiene bastantes ausencias precisamente porque le faltan entrenamientos, porque no tiene el tono físico, porque no tiene la capacidad para ponerse al nivel de otros compañeros, y yo creo que eso obviamente es lo que más ha lastrado a Ansu Fati. Luego que los meniscos son complicados, ¿no? Los meniscos yo creo que son lesiones que normalmente ese desgarro de menisco puede ser una lesión que realmente te complique mucho la vida, ya no tanto porque puedas tener una recaída. Yo no soy médico, obviamente, no quiero meterme en temas médicos y explicar aquí algo que para nada es mi función, pero sí que creo que hemos visto a lo largo de los tiempos que muchas veces lo que se pierde es la confianza. Lo que se gana es ese miedo a hacer un movimiento que te pueda volver a hacer daño, ¿no? Y en jugadores tan explosivos como lo era Ansu Fati, yo creo que se recrudece quizá ese problema. De un jugador que probablemente no tuviera un ritmo de juego tan alto como Ansu Fati, a lo mejor se nota menos, pero en un jugador como Ansu Fati, el estar un año parado por una lesión tan compleja, en la que notas dolor, en la que notas que ya no eres el mismo o que no tienes esa capacidad para resarcirte de esa lesión, en la que no te encuentras a ti mismo luego en el campo, en la que no te ves capaz de hacer según qué movimientos, al final se pierde un poco de la capacidad que tenía Ansu Fati para ser diferencial. Y una de las cuestiones que precisamente tenía este jugador era esa velocidad, ¿no? Era esa energía, ¿no? Que desde la banda era capaz de prácticamente superar a cualquier rival en el cambio de ritmo, en el regate, en el quiebro, en la capacidad de llegar al área y hacer movimientos veloces, ¿no? Que prácticamente era muy difícil seguirlo, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un jugador mucho más predecible, y eso lo ha convertido también en un jugador mucho menos valioso, ¿no? Con lo que estamos viendo hoy por hoy. No digo que no pueda llegar otra vez a ese valor, pero sí que le estamos viendo un jugador un poquito menos valioso y, por supuesto, y esto sí que me parece realmente importante y a tener en cuenta, un jugador al que se le para más fácilmente, ¿no? Un jugador más predecible, un jugador al que le puedes leer mejor los movimientos, y quizá eso, de cara a lo que es esa caída deportiva de la que también hablo, es evidente, ¿no? Yo creo que cuando ha jugado, cuando ha mostrado que estaba bien físicamente para poder ser de la partida, para poder entrar dentro del juego, no ha demostrado ser el futbolista que era, ¿no? Es verdad que tiene que ganar confianza, que le tienen que salir las cosas, balones que le entraban ya no le entraban, y eso yo creo que mina un poco la moral y pierdes la confianza, ¿no? En este sentido creo que Ansu Fati ha bebido un poco de esa desconfianza, ha bebido un poco de esa caída deportiva de nivel, que también yo creo que tampoco ha acompañado mucho el Barça, ¿no? En cuanto a el cambio de tendencia que ha tenido, en cuanto al cambio de rendimiento que ha tenido, ya incluso desde la llegada de Xavi. Creo que Ansu Fati no se ha encontrado con el mejor ambiente o con el mejor equipo para que apoyaran en la circunstancia de no ser el líder, de no ser la persona a la que se le miraba para que hiciera algo diferente, ¿no? En este sentido yo creo que en Ansu Fati se ha confiado siempre
siempre ha sido un jugador al que se le ha motivado a volver a tener esa postura de líder, ¿no? Y hay que recordar que es un jugador muy joven, que es un jugador que tiene la carrera por delante, que es verdad que con el tema este del dorsal 10 se metió en la cabeza a la gente que iba a ser el próximo líder del Barcelona. Yo creo que hay muchas cosas que quizá le venían muy pronto, ¿no? A Ansu Fati, y que quizá también necesitaba el tiempo para reforzar esa calidad que le llegamos a ver en la 19-20, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que han corrido demasiado. Y luego hay una clave táctica, y en esto obviamente me vais a entender perfectamente. Creo que Xavi ha mostrado que cuando más seguro ha estado con el Barcelona es con 4 centrocampistas, y en este sentido creo que el eliminar, entre comillas, ese puesto del extremo izquierdo le ha permitido meter ahí siempre un jugador que pudiera contribuir en medio campo. Además, eso lo favorece el hecho de que la banda izquierda con Balde suele ser más profunda desde el lateral que desde el jugador que hace de extremo. Por lo tanto, permite de alguna manera que esa banda pueda ser más dueña el propio Alejandro Balde que el extremo. Y en ese sentido creo que Ansu Fati ya no tiene el hábitat construido que tenía a lo mejor con una figura de 4-3-3, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que también podemos llegar a entender que ha perdido un poquito la posibilidad de ser el elegido desde el principio. Creo que hay otras opciones tácticas que a Xavi le han dado mejor resultado. Tal y como está el equipo ahora, además, se ve que es lo que mejor les ha funcionado, y además las propias dudas, ¿no? A nivel ofensivo, creo que Robert Lewandowski ha perdido un poquito de fuelle. El que el resto estén bien y que haya pocas inseguridades en el equipo permiten que el Barça pueda dar pasos en momentos en los que yo creo que ofensivamente no está en el mejor momento, no está en su mejor pico de forma. Por lo tanto, creo que hacer movimientos en una zona en la que están teniendo tantos problemas, o cambiar el dibujo táctico precisamente en zonas en las que sí que está funcionando, con Gavi a la izquierda, más metido en el interior, apoyando un poco al mediocampo, creo que ese tipo de cosas son arriesgadas, ¿no? Para un entrenador que ahora mismo pues se lo está jugando todo a la carta de la Liga, que sigue vivo en Copa del Rey. Veremos qué pasa contra el Real Madrid, pero la sensación es un poco esa, ¿no? Que es un riesgo quizá demasiado complejo para que a Xavi le pidas cambiar el dibujo táctico, meter a Ansu Fati de inicio, cuando además deportivamente, como ya hemos dicho, no ha dado el nivel que se podía esperar de él, ¿no? Yo creo que lo de Bori Fati es un error, aquí viene un poco una de las declaraciones. Es un jugador de casa, cuídalo. Estamos hablando del Ansu de la Masía, de la selección del día del Barça. Creo que se toman en cuenta demasiados factores que no tienen demasiado peso deportivo ni competitivo, ¿no? Yo creo que lo dije en Twitter y lo vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que es un poco la imagen del padre del fútbol base que tenemos muchas veces algunos en la cabeza cuando vamos un domingo o un sábado a ver partidos de cadetes, de alevines, de benjamines. Creo que este tipo de cosas no son buenas para el fútbol. Independientemente de que Bori Fati tenga ese perfil de manager o ese perfil de representante, creo que es un error. Creo que es un error porque pedir más minutos o pedir más responsabilidad para su hijo ahora mismo es algo que va en contra de lo que está diciendo su hijo en el campo. Es verdad que este último partido contra el Elche da esperanzas a que Ansu Fati pueda jugar más minutos. Incluso creo que también la relativa comodidad que puede tener el Barça con ese colchón de puntos en Liga sí que le puede hacer tener un poquito más de esperanza en ir incorporando o ir cambiando un poquito el rol de Ansu Fati. Es jugársela mucho también. Xavi mismo, aquí en esta imagen lo vemos, ¿no? Me preocupa Ansu, no su padre. Yo creo que Xavi tiene que estar preocupado por la figura de Ansu Fati. Creo que es un jugador en el que todo el barcelonismo creía, incluido Xavi Hernández, ¿no? Aunque estuviera muy lejos en Qatar, probablemente le preocuparía un poco la situación de Ansu Fati, ¿no? Incluso desde la propia ventana en la que Ansu Fati cae, se lesiona, tiene esa recuperación en la que no se termina de ver a Ansu Fati de nuevo en el campo como se le recordaba. Yo creo que ese tipo de cosas son muy difíciles de gestionar, y las tienes que gestionar mientras intentas que el resto del equipo, el que sí que está funcionando, el que sí que está jugando, siga compitiendo al mismo nivel. Es gestionar muchas cosas, y muchas veces en ese sentido se desprecia un poco la labor del entrenador, lo difícil que es, ¿no? Y obviamente quien consigue gestionarlo absolutamente todo perfecto, pues se convierte en uno de los mejores entrenadores del mundo, pero eso es francamente difícil. No conozco ningún caso de entrenador que haya gestionado absolutamente todo bien, ni que haya conseguido que todos los jugadores estén contentos. Cuanto más te acercas a eso, mejor trabajo haces, y puede que el rendimiento deportivo
tampoco sea tan bueno, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las circunstancias de vestuario y lo cómodos que estén los jugadores con un entrenador, ya no hablo de libertades, hablo simplemente de la comodidad de saberse entendidos, de saber comprendidos, de entender la idea, de comprarla, de estar todos en el mismo barco. Es verdad que ahí tienes más opciones de que deportivamente las cosas vayan bien, pero no es tan fácil, no es tan fácil, no es algo que surja de la noche a la mañana, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con casos como Marcelo Bielsa, ¿no? Sin ir más lejos. Hay poca gente dentro de los clubes, dentro de los vestuarios, que hablen mal de Marcelo Bielsa, pero luego, deportivamente, es muy difícil ganar, ¿no? Yo creo que el proceso, en ese sentido, creo que tiene que ser respetado. Por centrarme un poquito en los datos y en lo que nos dice un poco el fútbol de Fati, en la 22-23, Fati no ha jugado poco. Ha jugado pocos minutos con respecto a lo que se podía esperar, quizá, pero ha jugado 39 partidos. 39 partidos, 1.423 minutos. Ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias. Estamos hablando de que no es una temporada mala de Fati. Es verdad que, de alguna manera, nos habíamos imaginado que Fati podía ser otro jugador, que podía ser un futbolista mucho más útil, mucho más protagonista dentro del Barcelona, salir muchos más partidos de titular, jugar muchos más minutos en la selección española, tener un rol más participativo dentro de la selección. Lo que se puede esperar de un 10, ¿no? O de un líder, de un jugador diferencial dentro de un equipo. Creo que ahora mismo no estamos en ese punto en el que Ansu Fati esté en eso, ¿no? A nivel sensitivo, más que a nivel de estadísticas, a nivel sensitivo. Cuando entra Ansu Fati pueden cambiar cosas ofensivamente, pero no se ve la misma diferencia que se veía hace unos años. Por irnos precisamente al año anterior, 21-22, 15 partidos, 573 minutos, jugó muy poquito, 6 goles, una asistencia. Muy poco lo que contribuyó Ansu Fati al equipo. 10 partidos, 596 minutos, 5 goles y 4 asistencias en la 2020-2021, ¿vale? Recordemos que en esta temporada realmente puede jugar muy poco, y en la 19-20 es la primera temporada de verdad importante dentro del equipo. Es la última temporada de Lionel Messi precisamente en el equipo, es la última temporada en la que Ansu Fati es considerado, por así decirlo, un canterano de pro, un jugador que va apareciendo y que aparece de alguna manera de manera importante dentro del primer equipo. 33 partidos, 1.375 minutos, 8 goles, una asistencia. Quiero que lo veáis. 19-20, que es la temporada de mayor relumbrón de Ansu Fati dentro del club. Estamos viendo cómo estamos hablando de muchos minutos, de muchos partidos, de realmente una gran contribución dentro del equipo, que si lo comparamos precisamente con la última temporada, sigue estando mejor. Sigue estando mejor la última temporada. Es verdad que la sensación no es la misma. La sensación no es que Ansu Fati sea un jugador importantísimo dentro del Barça. Y en eso estamos todos de acuerdo. Creo que realmente el problema que existe y la conclusión que yo saco es que Ansu Fati, de alguna manera, con lo que ha sido su impasse en estos últimos años, el problema de las lesiones, el descenso deportivo, y que tácticamente este año quizá está teniendo más dificultades para entrar como titular, le han dado un caldo de cultivo para que no veamos al Fati que esperábamos a estas alturas, en el año 2022-2023. El Fati que esperábamos hace 3-4 años que fuera, a lo mejor incluso el capitán de este equipo o uno de los grandes líderes de este equipo y probablemente también un jugador importante dentro de la selección española. Pero es que han cambiado mucho las cosas, ha cambiado muchísimo la película y obviamente se va a tener que esperar a que la película vuelva a cambiar, a que la película vuelva a ser la que se acerque a nuestras expectativas. Y vuelvo a lo de siempre, las expectativas muchas veces las construimos nosotros mismos, la construimos en base a un escenario que en muy poquito tiempo, con muy poquitas cosas, puede cambiar drásticamente. Y bueno, yo creo que en ese sentido es importante hacer un balance realista de lo que está pasando. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dijo un economista, Keynes, que dice: cuando cambian las cosas acostumbro a cambiar de opinión. Y realmente es que la situación es que si algo cambia, tenemos que intentar cambiar ese chip, darle una expectativa diferente, porque no podemos esperar lo mismo del jugador que tenemos en 2022-2023 con todo lo que ha pasado en Ansu Fati, de ese que nos sorprendía en la 2019-2020. Así que ya seas aficionado de la selección española, ya seas aficionado del Barça, ya seas aficionado al fútbol en general,
La expectativa la tenemos que medir con respecto a lo que vemos y no con lo que esperábamos en un principio. Sin más, esta es mi opinión, como digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero también que dejéis en comentarios vuestra opinión sobre este tema, porque me parece un tema interesantísimo y un tema que obviamente podemos hablar largo y tendido. Este vídeo espero que no se haya quedado muy largo, porque espero que lo veáis, espero que lo disfrutéis y espero que comentéis y que dejéis vuestra opinión. Así que nada más, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.